Recording in progress. Buen día. Buenos días, licenciado. Buenos días. Vamos a continuar con el siguiente tema, que serán los estados financieros. Ya, en este caso, ya, me imagino que ya están todos, ¿no? Ya, vamos a empezar con lo que es los estados financieros dentro de lo que es la auditoría, la contabilidad extractiva, ya, en el cual vamos a ver nosotros en este primer punto lo que van a ser los estados financieros que se aplican dentro de lo que es la contabilidad minera, ¿no? Y ahí vamos a ir viendo como primer punto, vamos a ver. Un ratito, por favor, empezar ese configurador. Un ratito. Ya, los estados financieros, el objetivo de estos estados financieros es de suministrar la información acerca de la situación financiera del balance. Ya nosotros vemos, conocemos dentro de lo que es la contabilidad los 5 estados financieros principales. Y entre esos estados financieros principales está lo que llamamos el balance general, ya los resultados de las operaciones, es decir, las pérdidas y ganancias, lo que nosotros conocemos como estado de resultados. Los movimientos patrimoniales, en los movimientos patrimoniales nosotros vemos ahí lo que son los cambios en el patrimonio neto, ya, cambios en el patrimonio neto y los cambios en la posición financiera. Vamos a hablar otros 2 estados financieros, uno que es la evolución patrimonial, es decir, sobre el patrimonio de la empresa, y otro sobre el movimiento de flujo de efectivo. Cuando estamos hablando del flujo de efectivo, se refiere más que todo a la parte económica de una empresa o negocio, ¿no? Las características de dichos estados financieros se refieren a que deben ser comprensibles, relevantes, fiables y comparables. ¿Por qué? Nosotros cuando manejamos la contabilidad, le hacemos con un objetivo. Y el objetivo debe ser el de presentar estados financieros y estos estados financieros puedan darnos una veracidad de la información que nosotros estamos realizando. Es por eso que se elaboran los estados financieros. A un principio, cuando llevamos contabilidad uno siempre les indican y les dicen, ¿cuál es el objetivo de la contabilidad? El objetivo de la contabilidad es para ustedes, ¿cuál es el objetivo de la contabilidad? Janet Flores. ¿No estás, Janet Flores? Buenos días, licenciado. Janet.
¿Cuál es el objetivo de la contabilidad para ti? ¿Cuál sería el objetivo de la contabilidad? Ya 3 años están ustedes en la carrera, ¿verdad? 3 años en la carrera, ya debemos tener cuál es el objetivo de la contabilidad. ¿Para qué hacemos contabilidad? Para proporcionar información. Eso, nosotros manejamos contabilidad, ¿para qué? Para proporcionar una información real y verídica. ¿Para qué me sirve esa información? Un ratito, por favor. Soy la Mamani. Presente, Alicia. Soy la. ¿Para qué me sirve esa información contable o los estados financieros? Nos sirve para proporcionar información sobre determinados hechos económicos, financieros. Claro, pero ¿para qué me sirve esa información? La pregunta es, ¿para qué me sirve esa información? Facilita está la pregunta, fácil está la pregunta. Sara Vega, Mamani. Presente, licenciada. Sara, ¿para qué te sirve la información que obtenemos de los estados financieros? Para tomar decisiones adecuadas. Correcto. Ya la información que nosotros obtenemos es para que podamos ya tomar decisiones adecuadas a futuro. Ahí vemos 2 estados financieros principales que nos dan la información para poder tomar decisiones. El primer estado financiero, que vemos que es el balance general, nos va a permitir identificar la situación actual financiera que tiene mi empresa, es decir, cuáles son los activos, con qué pasivos contamos, cuánto de capital obtenemos, ¿ya? Y a raíz de eso nosotros tomamos decisiones. Y tenemos otro estado muy importante que es el estado de resultados. Ahora, ¿para qué nosotros tenemos el estado de resultados? Es para determinar si mi empresa ha obtenido una pérdida o una ganancia. Ahí identificamos nosotros, o son mayor mis pérdidas o son mayor mis ganancias, o viceversa. O son mayor mis ganancias o son mayor mis pérdidas, cualquiera de los dos. ¿Para qué hacemos eso? Para tomar decisiones la siguiente gestión. Es decir, nosotros podemos estar más obteniendo gastos en la parte administrativa, ¿ya? Y no obtener gastos en la parte productiva. Es decir, en el caso de una empresa minera, yo puedo obtener más gastos en la parte administrativa y no en la parte de lo que es explotación. Entonces, ¿qué es lo que está fallando? Yo debo cambiar los papeles diferente. Debo tener más gastos en la parte operativa, porque debo tener ahí más trabajadores que me estén explotando el mineral. Y en la parte administrativa, menos. ¿Por qué? La parte administrativa es esencial, claro, pero no es primordial, ¿no? Lo primordial aquí es la producción. Tratar de producir, de explotar mayor cantidad de minerales, y la administración lo único que va a hacer es realizar su comercialización y su proceso de los minerales. Los estados financieros.
Ahí dice claramente, ¿qué son los estados financieros? Son documentos que muestran un diagnóstico de la situación de la empresa. Eso es lo que tiene que estar claro. Es un diagnóstico, ¿ya? Es un diagnóstico de la situación financiera de una empresa en un periodo determinado y constituyen herramienta indispensable para la toma de decisiones. ¿Eso qué quiere decir? Que nos va a permitir tomar decisiones a fin de mejorar la posición económica financiera de la empresa. Entonces, ahí estamos ya todos de acuerdo que nos sirven los estados financieros para tomar decisiones a futuro. Pero, ¿con qué finalidad? De mejorar. De mejorar. Vamos a mejorar cómo está nuestra empresa en la parte económica. ¿Ya? Eso dice, la posición económica y financiera de una empresa. Eso es lo que nosotros debemos precautelar para mejorar la situación actual que se encuentra en nuestra empresa. Ahora, cuando nosotros hacemos estados financieros, si bien nos permite también para dar información que nos permite la información interna y la información externa. En este caso, la información interna nos va a permitir en que la máxima autoridad ejecutiva, los gerentes, puedan tomar decisiones sobre el actuar de la empresa. Ahora, los usuarios externos, ¿quiénes serían? Si los estados financieros lo elaboramos para dos tipos de usuarios, los internos y los externos. Les he explicado, los internos es para las máximas autoridades ejecutivas, para que ellos puedan tomar decisiones futuras para mejorar la posición económica de la empresa. Ahora, ¿para qué manejarían la información los usuarios externos? Silvia Fernández Ismael. Silvia Fernández Ismael. Licenciada Silva, no Silvia. Silva, perdón, Silva Fernández Ismael. Ismael Silva, entonces, ¿no? Ya, Ismael, por favor, perdón. Ismael. Creo que Ismael está sin dificultad. Sí, me ha contestado, pero no hay problema. Está bien, Ismael. Vamos con Sara Vega. Sara. Presente, licenciado. Sara, ¿para qué les puede servir a los usuarios externos los estados financieros? ¿Y quiénes pueden ser esos usuarios externos? Para que las empresas puedan invertir. Correcto, ¿no? Uno de los puntos está ahí. Eso les sirve a las empresas, es decir, a usuarios externos, para que la empresa vea en qué situación se encuentra la empresa y pueda invertir. También les puede servir a las entidades financieras. Cuando nuestra empresa esté solicitando algún préstamo, cuando se esté solicitando algún préstamo, lo que se debe hacer es que la empresa les va a solicitar estos estados financieros para ver cuál es la efectividad del pago hacia terceros. Es decir, si es que va a cubrir o no va a cubrir el pago mensual del préstamo que se está otorgando a la empresa indicada. Ustedes han visto que dentro de lo que es la contabilidad o dentro de lo que es el estudio de la contaduría pública, han visto que existen asignaturas como es análisis de estados financieros. ¿Qué nos permite eso? De analizar los estados financieros de acuerdo
a su inventario, de acuerdo a su efectivo, ya, para ver rotación de inventarios, en este caso nosotros, la rotación del concentrado de minerales, para ver la situación en que se va a ir vendiendo el mineral, y de acuerdo a la producción. También nuestro efectivo, ¿no? Y ahí determinan ellos si nosotros somos capaces de poder cubrir con el préstamo que estamos siendo beneficiados por la entidad financiera. Ahora, también otros usuarios lo van a ver de la misma manera. Ya necesitan alguna información de la empresa para tomar decisiones o inmiscuirse dentro de la misma empresa del cual van a formar parte a partir del momento de su inversión. Los estados financieros que se utilizan frecuentemente son, conocemos nosotros estos estados financieros y ahí vemos lo que es el balance general o estado de situación financiera. Cuando hablamos del balance general, ya se refiere ese estado financiero a la situación que se encuentra la empresa económicamente. A la situación que se encuentra la empresa económica. Ahí vemos el estado de ganancias y pérdidas. Estado más conocido, ¿cómo lo conocen? Como estado de resultados. Estado de resultados porque nos arroja un resultado ya definitivo para la empresa. Ahora, ¿cuál es ese resultado? De la misma manera, entre pérdidas y ganancias. Estado de ganancias y pérdidas. El estado de flujo de efectivo. El estado de flujo de efectivo nos va a permitir ver el movimiento que existe en la cuenta caja o efectivo. Es decir, el flujo de efectivo. ¿Cuál es el movimiento del flujo de efectivo? Eso nos permite ver y nos va a permitir determinar a un periodo, ver cuánto ha sido el movimiento del efectivo. El estado de situación patrimonial. ¿Ya? En el estado de situación patrimonial, nosotros observamos cuál es la relación entre mi capital y el ajuste de capital. La inversión hacia la empresa. Ya hay que determinar el movimiento que puede tener esta inversión dentro de la empresa o si es que nuestro mismo capital sobrepasó a lo que son los ajustes de gestión a gestión. Ya es por eso que hay que tener siempre en cuenta lo que es los cambios patrimoniales. ¿Cuál es lo que ha ido cambiando constantemente? Ahora, las notas a los estados financieros. La nota a los estados financieros, como dice su nombre, notas, es como un pequeño informe en el cual nosotros presentamos en relación a todos estos estados financieros. Ya, en relación a todos estos estados financieros. En la nota de los estados financieros vamos a presentar todo lo que es del balance general, del estado de resultados, del estado de flujo de efectivo y el estado de cambios patrimoniales. Ahí vamos a mostrar, vamos a describir literalmente, ¿no? Todo lo que se ha realizado en los estados financieros elaborados anteriormente. ¿Alguna consulta? No hay consultas. Entonces, ahora sí, les voy a explicar, vamos a describir uno por uno, ¿ya? El balance general o estado de situación financiera. Es el conjunto de registros que se hacen para establecer el estado patrimonial. Conjunto de registros que se hacen para establecer el estado patrimonial, el estado del patrimonio de la empresa. Mis activos, mi capital
y la deuda hacia terceras personas. Eso es lo que vamos a observar dentro del balance general. En un periodo determinado, generalmente se hace cada año. En nuestro caso, ¿cuándo empieza la gestión de una empresa minera? El 1 de octubre y finaliza el 30 de septiembre. El 1 de octubre y finaliza el 30 de septiembre. El cierre es 30 de septiembre. Eso tiene que estar claro. Cuidado que se vayan confundiendo con la comercial. La comercial empieza el 1 o 2 de enero y finaliza el 31 de diciembre. En el caso de la empresa minera, empieza el 1 de octubre y termina el 30 de septiembre. ¿De acuerdo? De cada año. Así como conocer el resultado económico obtenido en el transcurso del periodo. ¿De acuerdo? Todo eso vamos a realizar dentro del balance general. También nos indica que muestra la relación de recursos activos, así como la fuente de financiamiento. Ahí vemos de dónde vamos a obtener el financiamiento, con qué lo vamos a pagar. Ya ahí mismo está. Muestra la relación de los recursos. Al hablar de los recursos, estamos hablando de los activos. Fuente de financiamiento, pasivo. Si vamos a obtener préstamos bancarios. Y el patrimonio, si vamos a tener aporte de los socios. Eso es lo que va a mostrar dentro del balance general. Dentro de la situación financiera, tenemos elementos en el cual está la inversión, el financiamiento con terceros y el financiamiento propio, lo que les decía. Todo lo que nosotros obtengamos, el financiamiento con terceros, estamos hablando de entidades bancarias, estamos hablando del banco, vamos a hablar de los bancos o otras instituciones que nos hagan el financiamiento propio o lo que quiere decir es que nos estamos prestando, ¿ya? Prestando. Entonces, eso es el financiamiento con terceros. Y el financiamiento propio, que nosotros con el financiamiento propio determinamos en el financiamiento lo que los socios van a realizar su aporte. Los socios van a realizar el aporte. Por eso dice financiamiento propio. Estamos hablando del patrimonio neto, donde los socios van a realizar su inversión. Y en el financiamiento con tercero, empresas que no corresponden a nuestra actividad o nuestra empresa en funcionamiento. Entidades financieras. Y todos estos dos financiamientos, ya sea propio o ya sea de pasivos o de terceros, lo tenemos que manejar dentro de una inversión. ¿Cómo vamos a invertir? Comprando activos. ¿Ya? En activos. Podría ser maquinaria y equipo, planta y equipo, herramientas. Entonces, todo eso en función a lo que estamos trabajando como empresa. El balance general, ¿ya? Es un activo. Ahí dentro del balance general vamos a ver que está compuesto por tres elementos principales. El activo, el pasivo y el patrimonio neto. Activo, pasivo y patrimonio. Dentro del balance general, nosotros vamos a tener los activos corrientes y los activos no corrientes. Los activos corrientes son aquellos activos que su convertibilidad es menor a un año. Y los no corrientes, mayor a un año. Dentro del pasivo corriente, dentro de los pasivos corrientes, son deudas que deben cubrirse en menos del año, dentro del año.
Esos son los pasivos corrientes. Ejemplo de pasivos corrientes. Podemos tener pago de servicios, servicios básicos por pagar, sueldos y salarios, impuestos. En el caso de los pasivos no corrientes, su deuda se debe saldar mayor a un año. En estos casos puede ser hipotecas bancarias, deudas que sean a mayor de un año, ¿ya? Y el patrimonio neto. Patrimonio neto, también conocido como capital social. Y algunos lo conocen, cuentas de capital y cuentas de patrimonio neto. Patrimonio neto, como sabemos, es el aporte de los inversionistas, se podría decir, internos hacia la empresa. Como también se podría decir, son deudas hacia segundas personas, lo que son los patrimonios. Los pasivos son deudas hacia terceras personas, es decir, ajenas a la institución. Y el patrimonio neto son deudas hacia segundas personas. ¿Quiénes son las segundas personas? Son los inversionistas. Ahí tenemos la estructura del balance general. El activo corriente, que está compuesto por la caja, cuentas por cobrar y concentrado de minerales. Ahí está compuesto dentro del activo corriente. Concentrado de minerales. Nosotros lo conocemos dentro de nuestra empresa comercial como inventario de mercaderías. A ver, pero ya dentro de la empresa minera se conoce como concentrado de minerales. Dentro de los activos no corrientes tenemos lo que son ya maquinarias, ¿verdad? La implementación de maquinarias y equipo. Activos intangibles que sabemos que está, pero no lo podemos ver, ¿ya? Entonces ahí también está esa parte, ¿no? Cuentas por cobrar a largo plazo. En este caso, si hay cuentas por cobrar a largo plazo. Dentro de los pasivos corrientes están las remuneraciones. ¿Qué quiere decir? Sueldos y salarios. Impuestos. Dentro de los impuestos a corto plazo. En este caso, el IVA, IT, que deben ser cubiertos mensualmente. Y otras cuentas por pagar comerciales. ¿Cuál puede ser eso? Que hemos comprado algún activo, insumo, algo hemos comprado y por eso son por pagar comerciales que lo vamos a cubrir dentro de un año. Pasivos no corrientes. Estos pasivos no corrientes, como les decía, son a largo plazo. Ahí tenemos hipotecas. Hipotecas por pagar. Cuando nosotros hipotecamos, nuestra empresa está dando como garantía los papeles de algún inmueble en el cual el banco lo va a hacer un gravamen y lo va a mantener custodiado dentro de la entidad financiera. Y mayormente estos préstamos son mayores a un año. A un año. Ya por eso son hipotecas a largo plazo y otras deudas a largo plazo. Deudas también obtenidas a largo plazo. Patrimonio. El patrimonio tenemos lo que es el capital social. Ya el capital, cuentas de capital en este caso. También las cuentas de resultados acumulados. También podemos ver las cuentas de ajustes. Ya, cuentas de ajustes. Entonces, eso también hay que tomar en cuenta. ¿Cuáles son esas cuentas de ajustes? Son aquellas cuentas que nos van a permitir realizar, expresar nuestra moneda a un determinado periodo o fecha. ¿Alguna consulta, por favor, hasta ahí? Balance general. Me lo van colocando, por favor, la asistencia.
Ya, la asistencia me lo van colocando, ¿ya? Ahí tenemos un modelo, ¿ya? De lo que es el balance general o estado de situación financiera. Ahí están las cuentas, ¿ya? Esto es un estado financiero comparativo de una gestión 2015 a una gestión 2016, donde estamos realizando la comparación entre dos gestiones. Para eso también nos sirve lo que son los estados financieros, para realizar estas comparaciones, ¿ya? Realizar estas comparaciones y para ver en qué momentos la empresa está, o en qué gestión la empresa ha tenido algún inconveniente, ¿de acuerdo? Ahora, dentro de lo que vemos nosotros aquí, dentro del activo corriente, dice caja y bancos. En este caso puede ser caja mina o bancos mina. Eso ya es independiente. Donde dice caja mina y bancos mina aquí. Ya, bancos mina o caja mina. Después tenemos lo que son cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar, como les decía, son las deudas que nosotros podamos realizar o ventas hemos vendido al crédito el mineral, puede ser, en este caso, a corto plazo. El concentrado de minerales que está considerado, les decía, nosotros en la empresa comercial lo conocemos como inventario de mercadería. Los gastos pagados por anticipado, dentro de los gastos pagados por anticipado, ahí estamos viendo que es un activo. ¿Qué tipo de activo? Gastos pagados por anticipado. Ya lo podemos observar también que es un activo diferido, ¿no? Activo diferido que a la larga se va a convertir en gasto. ¿Cuál es un gasto anticipado? Puede ser seguros pagados por adelantado. Eso puede ser un activo diferido. O a la larga se va a convertir en gasto o se va a volver una cuenta para recuperarlo en caso de accidente. Los activos no corrientes, ahí vemos dentro de los activos no corrientes los bienes de uso. Cuando hablamos de bienes de uso, estamos hablando todo lo que se maneja para la producción de mi mineral o para la explotación del mineral. Tenemos las depreciaciones acumuladas. Toda depreciación acumulada es considerado como un activo, pero en este caso es un activo complementario al balance general. ¿Por qué? Porque es un activo que va formada en negativo. Es decir, que esa es la que le va a restar al activo en sí. En este caso, si nos fijamos, inmuebles y maquinaria y equipo es 150,000 menos la depreciación acumulada, menos la depreciación es el desgaste. Desgaste que tiene el activo fijo por el uso de este bien para generar efectivo. Y ahí determinamos el activo neto. Los intangibles, aquellos que no podemos nosotros ver, pero sí están ahí. Por ejemplo, pueden ser la misma marca de la empresa, el nombre de la empresa, ¿ya? Nombre de la empresa. Otro activo no corriente están las cuentas por cobrar a largo plazo. Activos no corrientes. Dentro de los ya, dentro de los pasivos ahí tenemos los que son los sobregiros, cuentas por pagar, tributos por pagar, remuneraciones por pagar. Ya, entonces eso no hay mucho problema porque son deudas hacia terceras personas, incluyendo nuestros trabajadores. Los pasivos no corrientes les decía que son las deudas a largo plazo. ¿Cuáles son esas deudas a largo plazo? Hipotecas podría ser uno de los ejemplos, ¿no? Como se había dado, préstamos mayores a 1 año.
El patrimonio, ahí tenemos dentro del patrimonio lo que es el capital, unidad del ejercicio y resultados acumulados. Todos estos cuentas, estamos hablando de unas cuentas generales, son los que nos muestran a nosotros lo que es el balance general. Ahora vamos al siguiente estado financiero importante, que es el estado de ganancias y pérdidas, también conocido como estado de resultados, o el estado de resultados conocido como estado de pérdidas y ganancias o ganancias y pérdidas. ¿Ya? Ahí dice llamado también estado de resultados. Muestra el resultado, ¿ya? Muestra el resultado de las operaciones realizadas, en la empresa en un periodo contable. Y determinado. Se conocen las utilidades netas logradas en dicho periodo. Para eso, entonces, es lo que nosotros conocemos como estado de resultados. Estos estados de resultados nos van a permitir determinar a nosotros si mi empresa ha obtenido una pérdida o ha obtenido una ganancia. Y este resultado que nosotros logremos en el estado de ganancias y pérdidas, lo debemos reflejar dentro de lo que es el balance general. Hemos visto una parte del balance general en esta parte. Utilidad del ejercicio. Dentro de la utilidad del ejercicio, nosotros vamos a obtener el estado del estado de resultados. Lo que diga en el estado de resultados, nosotros lo debemos directamente aquí llevar. Determinar, ¿ya? Si esta es una utilidad o una pérdida. En caso que sea una utilidad, esta debe sacarse lo que es el IUE, si fuera una utilidad. ¿De acuerdo? En caso de que sea pérdida, no hay el IUE. Entonces, este viene del estado de resultado o el estado de pérdidas y ganancias. ¿Alguna consulta? Ya. La utilidad o el estado de resultados determina si la empresa obtuvo utilidad o pérdida. Determina si tuvo utilidad o pérdida. En las operaciones de la gestión de la empresa. Y esta está expresada de otra manera. Informa sobre la rentabilidad de la operación. ¿A qué se refiere con rentabilidad de la operación? Y así ha sido todos nuestros gastos que nosotros hemos obtenido, ha sido logrado el objetivo planificado a un determinado tiempo. Si ha sido eso, entonces estamos dentro y en el marco de lo que queremos lograr con el estado de resultado. Determinar mi utilidad de la empresa. Y ahí voy a observar si todo lo que yo lo he incluido dentro de mi empresa, ¿para qué? Lograr mi objetivo. Porque tiene que lograr un objetivo. ¿Ya? Y los objetivos que nosotros debemos lograr para una empresa, ¿cuáles son estos objetivos? El de generar ingresos. ¿Ya? Toda empresa actúa de esa manera. ¿Cuál? Generar ingresos. Determinar los ingresos. Todos queremos determinar ingresos. No creo que existan empresas que vayan a perder. No hay esas empresas, ¿no? Todos están con la mentalidad de tener alguna utilidad. Dentro de los estados de resultados, nosotros obtenemos dos tipos de cuentas, que son los ingresos y que son los gastos. Dentro de los ingresos, ahí vemos, representan los recursos
que recibe el negocio por la venta de un servicio o un producto, pero que esté relacionado a la actividad principal de la empresa. Eso sí. De un servicio o producto en efectivo o al crédito. No interesa, uno de los principios contables nos dice el principio de devengado, no nos interesa si es que hay o la empresa tiene ingresos o egresos efectivamente, sino suficiente con el compromiso. Si hay egresos, si hay ingresos. ¿De acuerdo? No hay problema de eso. Cuando hacemos el registro contable, por ejemplo, servicios básicos por pagar. En este caso, ese servicio básico por pagar es un devengado. Aún así, aún todavía no ha salido el dinero, pero ya se presume que habría salido, ¿no? En este caso, por ello dice, por la venta de un servicio o producto en efectivo o al crédito. No interesa el crédito. Los ingresos aumentan el capital del negocio. Correcto. Todo ingreso aumenta el capital del negocio. Si mientras más ingresos, más aumenta mi capital. Es por eso que les decía que lo que nosotros obtenemos dentro del estado de resultados va a ir a lo que es el balance general como utilidad. Los gastos comprenden los activos que se han usado, consumido o gastado. Estamos hablando de los activos. En este caso estamos hablando de las depreciaciones. Comprende los activos que se han usado, consumido o gastado en el negocio, con el fin de obtener ingresos. Todo activo fijo, todo activo fijo nos permite generar ingresos en un determinado periodo. Los gastos disminuyen la participación del dueño del negocio. Disminuye, eso correcto también, ¿no ve? Los gastos disminuyen sobre la participación del negocio. En el caso de los ingresos, aumentan el capital del negocio. Estado de resultados, ahí tenemos partidas ordinarias. Cuando estamos hablando de las partidas ordinarias, de los ingresos y gastos, estamos hablando de aquellas partidas que están relacionadas a la actividad principal de la empresa. Cuando hablamos partidas ordinarias, es decir, los ingresos. ¿Cuáles serían los ingresos ordinarios? Son todas aquellas ventas en el cual es su actividad principal de nuestra empresa. Ahora, ¿cuáles son aquellos gastos? Aquellos gastos son aquellos todos relacionados a la producción, ¿ya?, de la actividad principal que se realiza en la empresa. En este caso dice, la característica principal de este tipo de partida es que corresponden al giro normal de las operaciones. Cuando estamos hablando de giro normal de operaciones del negocio, se refiere a la actividad que se realiza en la empresa. Y se presentan de manera recurrente a lo largo de la vida del negocio. Ahora, ¿podemos tener partidas extraordinarias? Existen, pero en menos cantidad. ¿Cuáles serían esas partidas extraordinarias? Por ejemplo, si hemos gastado, podríamos haber gastado en algo que no nos va a permitir realizar la actividad principal de la empresa. ¿Cuál sería en este caso? La gasolina de la parte ejecutiva. Ya, eso no me va a ayudar a obtener ingresos. Me ayuda a realizar una pérdida, es decir, que no está relacionado con la actividad principal. Nosotros no tenemos nada que ver si es que la máxima autoridad ejecutiva realiza carga de gasolina con dinero de la empresa. Eso es un gasto extraordinario, el cual no es deducible del IVA.
Y eso nos va a permitir elaborar estados financieros con gastos deducibles y no deducibles, ¿no? Uno de los ejemplos de las partidas ordinarias es los ingresos obtenidos por las ventas de minerales. Si estaríamos hablando de ingresos extraordinarios, puede ser por la venta de uno de nuestros activos fijos. Eso es un ingreso extraordinario, por la venta de uno de nuestros activos fijos, que no es la actividad principal de nuestra empresa en realizar las ventas, ¿no? No hubiera ningún problema. Partidas ordinarias, otros ingresos y gastos. Ahí vemos la característica principal, giro normal de las operaciones del negocio. Ahí tenemos los ingresos de intereses por arrendamiento, por dividendos, por las pérdidas, por bajas de valor de inversiones temporales. Eso también son considerados como partidas ordinarias. Ahí tenemos las partidas extraordinarias. Como les iba diciendo, las partidas extraordinarias no cumplen con ninguna de las dos características mencionadas, ya que no son ni normales ni frecuentes. No es continuo. Estos gastos, estas partidas extraordinarias, es decir, no es rutinario. No se hace cada vez. Es alguna vez. En este caso está la pérdida sufrida por la presencia de fenómenos naturales, que no podemos controlarle y tampoco va a ser frecuente, va a ser alguna vez. Otro, las pérdidas sufridas por los efectos de una prohibición legal, de acuerdo a normativa, de la misma manera, ¿no ven? Y la ganancia en las ventas de activo fijo, lo que les decía. En este caso, esos serían las partidas extraordinarias. Los elementos que tienen el estado de resultados, tenemos nosotros que los ingresos menos los gastos me tiene que dar la utilidad. En este caso, lo que podemos describir más claro, mi utilidad es igual, ¿ya?, que el ingreso sea mayor que el egreso. Y mi pérdida es igual que mi egreso sea mayor a mi ingreso. En este caso, menos. ¿No ve? En ningún momento puede ser negativo. Ahí tenemos la estructura. La estructura de este estado financiero es las ventas netas, costo del mineral vendido y obtenemos la utilidad bruta o margen bruta. Ahí lo vamos a restar los gastos operativos, gastos de administración, gastos de venta y voy a tener la utilidad de intereses e impuestos e intereses. Impuestos e intereses, ¿no? Lo que estamos viendo ahí es una estructura más general, porque nosotros sabemos muy bien que cuando manejamos nosotros la estructura del balance, empezamos de las ventas, menos devolución y descuento sobre ventas, eso me va a dar las ventas netas, después de eso, menos costo de las ventas, menos los gastos de operación, más otros ingresos, menos otros ingresos, entonces, y vamos a llegar recién a la utilidad antes del impuesto. Ya, esta es una estructura más general, que también es válido. Llegamos a utilidad antes del impuesto y la utilidad neta. Ya, entonces, esta es la estructura. Ustedes ya lo tienen conocimiento de esto, que lo han llevado ya en primer año en contabilidad, ¿no? Ahí tenemos, fíjense, ventas, costo del mineral vendido y la utilidad bruta en ventas. Los gastos operativos, utilidad operativa. Más otros ingresos, menos otros egresos. Utilidad antes del impuesto. Y el último, sacamos el impuesto y tengo la utilidad neta. ¿Alguna consulta en esos dos estados financieros del balance y el estado de resultados?
Consultas, por favor. Consulta, compañeros. Yo os pregunto entonces, ¿no? ¿Me lo llenan la asistencia, por favor? No les he todavía comunicado sus notas, por favor. La siguiente clase me hacen recuerdo, ya lo tengo listo ya de ese tiempo, pero mucho me olvidó. Me hacen recuerdo el día lunes para que les avise cuál es su nota del primer parcial. Así para que estén un poquito más de las calificaciones y alguna observación.